Vamos a iniciar esta clase que es de medición ante la incertidumbre. Es una clase que tiene una importancia relevante debido a que vamos a ver técnicas de cómo hacer estimaciones de una variable cuando tenemos incertidumbre en la medición. Para esto vamos a explicar, hay varias formas, hay varios algoritmos para enfrentarnos ante la incertidumbre en una medición. Vamos a empezar con dos algoritmos, los más sencillos, que son los algoritmos de mínimos cuadrados y mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? A pesar de que hay otros algoritmos más avanzados, todo empieza por estos dos algoritmos. De hecho, una gran cantidad de sistemas están basados en la estimación por mínimos cuadrados, desde sistemas simples como la estimación de una variable o la interpolación lineal, hasta sistemas de redes neuronales, de inteligencia artificial. Este algoritmo es muy importante porque de aquí se derivan otros más complejos. Bueno, entonces en esta sesión nos vamos a enfocar en desarrollar dos algoritmos que tiene cierta importancia que se comprendan, ¿sí? Que es el algoritmo de estimación por mínimos cuadrados, son dos algoritmos, y esta misma estimación por mínimos cuadrados ponderados, que es cuando tenemos más confianza en ciertas mediciones. O sea, hay mediciones con diferente nivel de confianza, ¿sí? Son dos algoritmos que vamos a ver y pues la clase radica en que veamos nosotros, comprendamos la formulación matemática. Es muy importante comprender la matemática que hay detrás de estas ideas, porque eso nos va a permitir posteriormente hacer la implementación en MATLAB, en Python o incluso en un microcontrolador, en un sistema embebido. Pero para esto tenemos que tener una cierta intuición, un cierto nivel de conocimiento en cómo se derivaron las matemáticas de estas técnicas. Entonces la clase está enfocada en la matemática necesaria para obtener la estimación por mínimos cuadrados ante la incertidumbre. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una idea básica, ¿sí? Donde nosotros tenemos una medición Y. Y va a representar una medición. Y1 es la medición 1, Y2 la medición 2, Y3 hasta YK. Tienes una serie de mediciones de una variable X, ¿sí? Entonces tú tienes una variable X y tomas una medición. O puedes tener una variable x2, una variable x3, puedes tener un espacio multidimensional. El caso es que todas estas variables no las conoces tú con certeza porque hay incertidumbre. Esto es ruido en la medición, ¿sí? Entonces la variable viene acoplada, viene embebida una cierta cantidad de ruido. Y eso constituye tus mediciones, una serie de K mediciones, donde las mediciones están relacionadas con las variables reales y el ruido están relacionadas de una forma lineal, ¿sí? Hay una combinación lineal, acuérdate de sistemas digitales, donde hay una combinación lineal de las variables reales, ¿sí? Respecto a la medición. Y no olvidar que siempre tenemos aquí ruido, ¿sí? Entonces la primera condición es que esto lo vamos a analizar desde una perspectiva de un sistema lineal, donde la medición es una combinación lineal de las diferentes variables que estés tratando tú de medir. Es obvio que esta estructura la podemos representar en un formato matricial, es más sencillo, ¿sí? Entonces, en un formato matricial, nosotros tenemos que las mediciones Y pues son igual a una combinación lineal H de los elementos de X, considerando pues que siempre va a haber este ruido en la medición. Obviamente cuando tenemos ruido, cuando la variable de interés tiene ruido y así obtenemos nuestra medición, pues hay un error implícito. Este error pues no es otra cosa más que la diferencia, se puede obtener de aquí mismo esta formulación. Ese error es la diferencia entre la medición, ¿sí? Y los valores de la variable. Pero noten que ahora nosotros al introducir el error aparece la X, que es la variable que estamos midiendo,
como una X con un gorrito encima que le vamos a llamar X testada. Esa X testada es la variable que estamos midiendo, pero incluyendo el ruido, ¿sí? Entonces por eso ya no decimos que hacemos una medición. A esto ya le llamamos una estimación. La estimación es una medición que tiene incertidumbre y es una aproximación a la medición real. Entonces nosotros tenemos definido aquí ya el sistema lineal Y su error asociado. Y hemos introducido la variable X testada como la estimación de la variable X. Bien, ¿qué sucede con esto? Pues que a partir de estas dos formulaciones nosotros podemos definir un índice, un indicador J, ¿sí? Un indicador J a partir de los errores de la medición. Entonces, la J, que es igual al error transpuesto por el error, no es otra cosa más que una forma cuadrática, ¿sí? Una forma cuadrática es una manera más acertada de hacer una medición. ¿Por qué? Porque tú tienes, si lo vieras en el plano, una forma cuadrática, pues siempre es un polinomio convexo, donde la J va a tener todo este espacio y nosotros podemos encontrar cuál es el mínimo. Para que nosotros encontremos la X testada, es decir, la estimación, que sea lo más cercano a la variable real, pues tenemos que reducir la incertidumbre. Y la incertidumbre pues es reduciendo el error. Y si el error lo tenemos definido por esta variable J, que es una función de costo, es obvio que esa función de costo va a encontrarse en un mínimo. Si ese mínimo pues se va a localizar en una función convexa en la parte más baja, ¿sí? Donde está el punto de inflexión. Entonces, esta función de costo J nos va a ayudar a encontrar el error mínimo, y si encontramos el error mínimo, la X testada pues será muy cercana a la X real, ¿sí? Entonces, recordando, aquí tenemos nosotros el error como la diferencia entre la medición y la variable estimada. ¿Qué podemos hacer esto? Pues vamos a sustituir este error aquí en J, sustituyendo ese error, nos queda esta expresión donde tenemos los errores, ¿sí? Los errores pero ya definidos en términos de la medición y de la estimación. Acuérdense que estamos desarrollando la matemática, ¿sí? Entonces es importante hacer este producto. Si nosotros realizamos el producto, entonces el producto nos queda con esta expresión de 4 términos. Al realizar el producto anterior nos quedan estos términos, ¿sí? Bueno, resulta que al hacer inspección de estos términos, el segundo y el tercero son iguales, ¿sí? Resulta, recordando un poco de álgebra lineal, que este término y transpuesta por h por x testada es un escalar, ¿sí? Ese término es un escalar. ¿Por qué? Porque depende de una función cuadrática. Si nosotros resolvemos esto es un número, no es una matriz, ¿sí? Es un escalar. Lo pueden hacer ustedes, incluso podríamos hacer un ejercicio con algunos valores simbólicos para y, para h y para x testada y se darían cuenta que esto es un número. Esto es un valor único, es un escalar. Aquí se aprovechan algunas propiedades. Por ejemplo, los escalares, su transpuesta es igual a sí mismo. O sea, la transpuesta de 3 es 3. Y aplicando reglas de la transpuesta, nosotros podemos darnos cuenta que este producto y este son iguales, ¿sí? Aquí se los estoy señalando. La transpuesta de un escalar es igual a sí misma. Y nosotros, por propiedades de transpuesta, si nosotros transponemos este término, ¿sí? Entonces nos quedaría y transpuesta es y transpuesta, h y x, ¿sí? Que es igual a sí mismo, pues. Entonces estos dos términos son iguales. Los extremos son los que van a sobrevivir y este es dos veces porque son iguales esos términos. Si sumamos esos términos iguales, entonces vamos a simplificar la expresión para j como sigue. Simplemente se suman, ¿sale? Que esta es la forma cuadrática de la función de coste que se va a minimizar para encontrar la mejor estimación de x testada, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un avance muy significativo porque esta forma cuadrática, les decía yo, es una expresión
convexa que siempre va a tener una forma, si la graficáramos, siempre va a tener una forma parecido a esto. Esta J siempre va a tener una forma, independientemente de las dimensiones de X, va a tener una forma convexa, es decir, va a haber un mínimo y ese mínimo lo podemos encontrar. Entonces nosotros queremos ver este mínimo dónde está, ¿sí? Este mínimo dónde está respecto a la variable de interés que es X testada. Entonces, para buscar ese mínimo, lo correcto es que encontremos cómo varía J respecto a X testada. Y eso no es otra cosa más que encontrar su derivada. Es decir, la variación de J respecto a X testada la obtenemos, ¿sí? Y la forma de encontrar el mínimo, pues es igualarlo a 0, que es el valor más pequeño posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esta derivada. Entonces, J ya está definido, ahora vamos a encontrar su variación respecto a X testada. Por ejemplo, el primer valor es una constante, porque estamos derivando respecto a X testada. Esto no depende de X testada y se va a ir aplicando estas reglas de derivación. Vamos a encontrar que la derivada se expresa, queda un poco más sencilla, ¿sí? Entonces, pues ya prácticamente tenemos aquí una gran parte del problema resuelto. ¿Por qué? Porque la derivada de J respecto a X testada es esta expresión, ¿sí? Y esta expresión está igualada a 0. Y de aquí podemos nosotros ya simplificar despejando para X testada, ¿sí? Nos olvidamos ya de esta expresión, porque esta expresión es esta, ¿sí? Ya la tenemos aquí. Y esto está igualado a 0 porque estamos buscando el mínimo. Entonces vamos a despejar para X testada. Y nos resulta que esta es la expresión básica de mínimos cuadrados, que ustedes seguramente la han visto en algunos libros y pues la utilizan, ¿no? A esta parte es la clásica pseudo inversa de H, ¿sí? H transpuesta por H, la inversa de H transpuesta por H se le conoce como la pseudo inversa. Entonces, para encontrar la mejor estimación de X, la mejor estimación de X es aplicar esta fórmula. Agarras la medición, los coeficientes de la relación lineal, ¿sí? Si te fijas, nada más necesitas H, que son los puros coeficientes, y la medición. Y eso te da el valor más, te aseguras que sea el valor más cercano de X del valor verdadero. Pero no deja de ser una estimación porque hay implícito un error y el error no te lo vas a quitar jamás. El error es parte de la medición. Esta H transpuesta por H inversa, la pseudo inversa, va a existir si y solo si K es mayor que N y H es de rango pleno. ¿Qué significa esto? Esta afirmación es muy importante. Lo que significa que requieres un número de mediciones K mayor que el número de variables de incógnita. Es decir, si tienes 3 incógnitas, pues necesitas al menos 3 mediciones. Más de 3 mediciones, pues mejor, ¿no? ¿Sí? Y eso aseguras también que H sea de rango pleno. Pero también hay que hacer notar que H transpuesta por H, la inversa de H transpuesta por H, siempre es cuadrada. Siempre es cuadrada, entonces te aseguras que tenga inversa. Aunque puede ser que pierda rango. Todos estos conceptos son parte del álgebra lineal. Este tema descansa en el álgebra lineal. Entonces hay que recordar un poquito estos temas. Hay que desempolvar los libros de álgebra lineal para recordar cuándo existe la inversa. ¿Sí? La inversa existe siempre y cuando la matriz sea de rango pleno, que sea que no tenga ceros en una fila o en una columna. ¿Sí? Para que sea de rango pleno, que sus vectores sean linealmente independientes, etcétera, etcétera. Entonces, la matriz, la inversa de H transpuesta por H sí es cuadrada, pero para que sea de rango pleno, es decir, que haya información de todas las variables, pues tienes que tener un número de mediciones K mayor que el número de variables y con eso te aseguras que esa inversa existe. Bueno, esta es entonces la primera formulación, así se obtiene la mejor estimación de
de X. Por ejemplo, imaginen que tenemos un multímetro de mala calidad y necesitamos medir una resistencia, ¿sí? El multímetro pues te va a introducir un error en la medición y desconocemos el valor exacto de la resistencia a pesar de disponer del código de colores. Acuérdense que a pesar de que nosotros podemos tener el código de colores, la resistencia, si nosotros vamos y compramos una resistencia de 220 ohms, pues jamás es de 220 ohms. ¿Por qué? Porque hay un cierto nivel de tolerancia. E incluso aunque respetes el nivel de tolerancia, cuando haces la medición, no vas a obtener los 220 ohms, vas a obtener 215 ohms. Pero aparte de todo eso, el multímetro, si es de mala calidad, no te asegura que el valor de la resistencia, ¿sí?, sea exactamente el valor real, porque hay incertidumbre tanto en el dispositivo como en la misma medición, y más si el multímetro es de mala calidad, ¿no? Y esto es exagerando. Obviamente cualquier instrumento va a tener un error. El error puede ser muy pequeñito, ¿sí?, pero el error puede ser pues relativamente grande. Entonces, cuando tienes estos problemas, necesitas aplicar esta formulación de mínimos cuadrados. Si este fuera el caso, entonces, ¿cómo procederíamos? Bueno, vamos a definir que el valor estimado de la resistencia es X. X es el valor, ¿sí? K es el número de mediciones. Tienes la medición 1, 2, 3, tienes K mediciones. Con un ruido que es B, ¿sí? El ruido te lo está generando la misma incertidumbre del instrumento. Y bueno, obviamente vamos a tener K ecuaciones que se pueden reordenar, como se muestra a continuación, en un formato matricial. Sabemos que el valor estimado de X es X testada, el cual se va a determinar pues por la ecuación que acabamos de encontrar hace dos láminas anteriores, ¿sí?, con la pseudo inversa. Entonces nosotros aquí, identificando en el sistema lineal a H como este vector columna de unos. ¿Por qué son unos? Porque es únicamente una sola variable, la resistencia, ¿sí? Si fueran más variables, pues tendrías un vector cuadrado aquí, dos variables, un vector de 2 por 2, etcétera, ¿sí? Vamos a ver ahorita este caso. Entonces H es 1 porque hay una sola variable para medir, que sería la resistencia. Bueno, una vez que identificamos a H, entonces procedemos a sustituir. En la fórmula general, H transpuesta es el 1 puesto como un vector fila, ¿sí? H es el vector columna, le sacas la inversa, lo multiplicas por H transpuesta y lo multiplicas por las mediciones. Si nosotros sacamos la inversa de esta matriz, ¿sí?, que es no es otra cosa más que un escalar, lo multiplicamos por este otro vector y luego por las mediciones Y, se simplifica como 1 sobre K por la suma de las Y's, que esto intuitivamente tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es como si hubieras hecho mediciones, una medición, dos mediciones, tres mediciones, cuatro mediciones y lo hubieras dividido entre el número de mediciones, que es el clásico promedio simple, ¿sí? Entonces, de aquí se deriva, pues, ¿sí? Se deriva de esta formulación. Entonces, este es el caso de la estimación por mínimos cuadrados convencionales que se ve en todos los cursos de ingeniería elementales. ¿Qué pasa cuando tienes algunas estimaciones o tienes, imagínate en el caso del multímetro, cuando tienes instrumentos con diferente nivel de confianza? Es decir, hay instrumentos mejores que otros y estás haciendo mediciones con diferentes instrumentos. Entonces tú quieres darle una ponderación o quieres darle un valor mayor a ciertas mediciones. Entonces aquí es donde entra la estimación por mínimos cuadrados ponderados, donde tú estás dando un mayor valor a ciertas mediciones que les tienes más confianza porque tienes mejores instrumentos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace la matemática de este caso, ¿sí? Entonces, en la sección anterior asumimos que la confianza en todas las mediciones era igual porque es con un solo multímetro, por ejemplo. Vamos a considerar ahora qué pasa cuando algunas mediciones son más confiables que otras. Por ejemplo, si tenemos medidas de resistencia tomadas con diferentes multímetros.
Entonces deberíamos o debemos de dar más peso a las mediciones de instrumentos que son más precisos. Aunque tenemos mediciones que son menos confiables y que aportan menos información, esa información también es útil y no debe descartarse. Vamos a ver entonces cómo integrar mediciones cuando el grado de confianza es diferente para cada medición y con ello aprovechar toda la información disponible en el experimento posible que estamos haciendo. Ahorita estamos viéndolo con resistencias eléctricas, pero pueden ser de la disciplina que ustedes quieran, en física, química, biología, ciencias médico-biológicas, etcétera. Sí, incluso hasta mediciones de naturaleza social, test psicológicos, lo que sea, siempre y cuando haya mediciones que tienes diferente nivel de confianza, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la matemática para esto. Vamos a darle la formulación del problema, ¿sí? Sea x el vector de dimensión n que nos va a denotar el valor de alguna variable. Y es el vector de dimensión k que nos va a denotar las mediciones que tienen ruido, ¿sí? Se asume que cada elemento de las mediciones y, es una combinación lineal de cada elemento de x, y a eso nos referimos con esta matriz. Esta es la combinación lineal de los elementos de x, ¿sí? Una combinación lineal pues finalmente la puedes representar como un operador de una matriz. B es el ruido de medición. Nosotros tenemos ruido de medición B. La varianza de la medición, y aquí metemos ya ese concepto, la varianza del ruido de medición puede ser diferente para cada elemento de Y. O sea, puede ser que esto haya sido medido, la Y1 con un instrumento, pero la Y2 con otro instrumento, la Y3 con otro instrumento, etc. Entonces, por eso tienes una varianza diferente para cada elemento de Y. Es decir, cada Y puede tener un nivel de confianza diferente, que eso se refleja en la varianza distinta de su ruido asociado, ¿sí? Entonces, Y1 pues tiene un ruido B1, Y2 tiene un ruido B2 y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? Pues que las mediciones con menor varianza, es decir, las que tienen mayor confianza, se les debe de dar más peso en la estimación del vector X, ¿sí? Y por eso nosotros definimos como la estimación o la esperanza del ruido con la varianza, ¿no? La clásica varianza. Introducimos este concepto para todas las mediciones. Bien, ¿qué va a suceder? Esta es la formulación del problema. Entonces vamos a continuación, vamos a asumir que el ruido para cada medición tiene media cero y es independiente. A ver qué significa esto. Esto es muy importante, la primera afirmación. Esta primera afirmación nos dice: el ruido en cada medición tiene una media cero y es independiente. Lo de la media cero nos va a indicar que no hay sesgo en las mediciones. ¿Qué significa esto? Pues que los errores de medición no tienden ni a sobreestimar ni a subestimar el valor verdadero. Es decir, es un experimento controlado. No tiene bias, no tiene vías, no tiene sesgo. Y el tema de la independencia implica que el error en una medición no afecta al error en otra medición, ¿sí? No están asociados los errores en las mediciones, por eso se dice que son independientes. Entonces, estas dos afirmaciones son muy importantes porque también recaen en la calidad del experimento, cómo se haga y cómo se realice, ¿sí? Entonces, el ruido de cada medición tiene media cero y es independiente. De esa manera podemos establecer una matriz que se le conoce como la matriz de covarianza del ruido de las mediciones, R. Esta es la matriz, ¿sí? Y esa es una matriz definida como se muestra. Es una matriz diagonal donde la diagonal principal tiene los términos de varianza, ¿sí? Si se fijan, esa matriz tiene únicamente la varianza en la diagonal y en todos los demás elementos es cero,
En la triangular superior y en la triangular inferior los valores son 0. Bueno, esta matriz es diagonal precisamente para indicar esta suposición. Esta matriz es diagonal porque no hay covarianza entre los ruidos de diferentes mediciones, ¿sí? Y lo cual es consistente con la suposición de que los ruidos son independientes entre sí. Entonces no hay dependencia entre los ruidos para las diferentes mediciones porque son independientes. Por eso esa matriz tiene ceros en todos los elementos excepto en cada una de las mediciones y eso lo conforma la diagonal. Bueno, entonces con esto en mente y esto ya formulado, ¿sí? Al haber introducido esta nueva matriz, la matriz de covarianza, entonces vamos a definir una nueva J, una nueva función de costo, como la suma ponderada de los errores de medición. Esa matriz la vamos a definir, ¿sí?, como una matriz que es la suma cuadrática de los errores ponderados, ¿sí? Fíjense cómo aquí, en esta matriz J, estamos nosotros introduciendo los diferentes errores cuadráticos, pero aparece la varianza en el denominador, ¿sí? E es el vector de errores, que ya lo habíamos definido, ¿sí? Entonces, cada una de estos valores de las varianzas está en el denominador para ponderar que tenemos más o menos confianza en ciertas mediciones, ¿sí? Entonces, vamos a considerar a la matriz de covarianza ya definida anteriormente y vamos a reescribir J en una forma matricial, introduciendo la R, porque la R es la matriz de covarianza, ¿sí? Entonces, sustituimos los valores del error en esta matriz y procedemos como en el primer caso, ¿sí? La R aparece, insisto, porque tenemos diferentes niveles de confianza en las mediciones. Si nosotros hacemos estos productos, entonces nos queda esta expresión. Y nuevamente ya tenemos J ya bien definida. Entonces lo que necesitamos es minimizarla para minimizar la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre y encontrar la estimación que más se aproxime a X. En este caso es X testada. J incluye la ponderación de cada medición en R y obtenemos la derivada de J respecto a X y lo vamos a igualar a 0 como procedemos en el primer caso, ¿sí? Lo igualamos a 0, obtenemos la derivada, ¿sí? Vamos a reordenar términos semejantes y de aquí vamos a despejar a X testada, lo cual nos da esta matriz, ¿sí?, que es una matriz, es muy parecida al primer caso, pero si se fijan en la pseudo inversa, aparece la matriz R, que es la que nos da los diferentes niveles de confianza, ¿sí? Aparece R y aparece R. ¿Qué necesita este método? Bueno, este método requiere que la matriz de medición del ruido sea no singular, nuevamente. Que no sea singular, que sea no singular implica que tenga inversa. Es decir, que sea de rango pleno, que sus elementos sean linealmente independientes. Como vimos, R, pues es una matriz de varianzas en la diagonal y esto va a ser cierto, pero eso va a ser cierto para que sea una matriz no singular, es que siempre existan incertidumbre en las mediciones. Y eso va a ocurrir en la realidad. Requiere que cada medición Y esté corrompida por ruido para que este método funcione, ¿sí? Esto es de una perspectiva teórica, porque en la práctica pues siempre hay ruido en una medición, entonces R siempre va a existir. Vamos a ver un ejemplo de cómo se implementa en MATLAB la estimación de mínimos cuadrados ponderados, que es el caso un poco más complejo a diferencia del de mínimos cuadrados simples. Aquí necesitamos conocer, aparte de la incertidumbre, que tenemos diferentes mediciones con diferente grado de confianza. Bueno, yo aquí tengo ya un código que voy a explicar.
en MATLAB de cómo se implementa. Entonces vamos a partir de que imagínate que vas a comprar tú una resistencia de 100 ohms. Ese es el caso, ¿no? Tú aspiras a que te den un lote de resistencias de 100 ohms y las vas a empezar a medir. Tienes diferentes instrumentos con diferentes niveles de confianza. Obviamente tú a priori sabes que deberían de ser de 100 ohms todas las resistencias. El caso está que ni sabes si exactamente son 100 ohms lo que acabas de comprar en el lote, ni tampoco tienes la seguridad de que el instrumento te esté midiendo el valor real. Entonces, para esto vamos a dividir dos tipos de mediciones. Nosotros tenemos mediciones de alta precisión, es decir, tenemos un buen multímetro de buena calidad, de una marca buena, y ese multímetro pues nos va a dar el valor real más el ruido, ¿sí? Acuérdate que tenemos, sería la BI de las fórmulas, el ruido. Entonces esta medición Y de esta variable X que le incluye un ruido. Este ruido tiene una varianza pequeña de 2 porque es de alta precisión, entonces su varianza es pequeña. Tiene una desviación estándar de 2. Acuérdate que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, entonces tiene una varianza de 4. Le tenemos mayor confianza a esta medición, por eso la catalogamos como mediciones de alta precisión. Y van a ser 5 valores, ¿sí? Ruido aleatorio que se le va a dar con una desviación estándar de 2 a la variable real. Y tienes otras 5 mediciones de un multímetro pues de baja precisión. Lo mismo, es el valor real y le estás agregando el ruido en la medición, nada más que aquí tienes una desviación estándar de 10. ¿Sí? Le tenemos menos confianza porque tiene una mayor imprecisión. Bueno, entonces vamos primero a correrlo, vamos a ir corriendo por partes. Yo selecciono el renglón que quiero correr, le doy clic con el botón derecho a MATLAB y aquí me dice si quiero evaluar la selección, le tengo que dar F9. Ok, entonces ahorita voy a hacer puro F9. Ahí está el valor, ¿no? El valor real. ¿Sí? Vamos a tomar las mediciones de alta precisión. Yo voy a oprimir F9 y aquí están mis mediciones de alta precisión. Fíjense cómo por tener una desviación estándar pues pequeña, los valores son los 5 valores, están alrededor de los 100, ¿sí? Desde valores muy cercanos hasta un poquito más lejanos, pero siempre pues dentro de este valor, ¿no? De la desviación estándar de 2. Ahora hago mis 5 mediciones, pero con este instrumento que es menos confiable. Voy a hacer mis mediciones, lo corro y estas mediciones de baja precisión pues sí están bastante alejadas, ¿no? Del 100. 129, pues es un multímetro barato, de esos muy económicos, de $5, y pues me da valores muchísimo más alejados de la realidad. Pero eso es lo que tengo, ¿no? Entonces tengo 5 mediciones de un instrumento bueno, de calidad, y 5 mediciones de un instrumento pues de una calidad inferior. Entonces voy a juntar esas mediciones, son todas las mediciones Y. Las voy a juntar en este vector donde estoy simplemente concatenando las mediciones de alta precisión y las de baja precisión. En este vector y aquí tengo, ¿no? Ella es la composición. Son las 5 de alta precisión y las 5 de baja precisión. Entonces ya tengo mi vector Y. Ahora, como es una sola variable, pues es una sola resistencia, entonces la H es una matriz o un vector únicamente con unos. ¿Cuántos unos debe de haber? Pues el largo de Y, el total de mediciones, ¿sí? Que en este caso pues deben de ser 10 de puros unos, ¿sí? Entonces con la función once yo defino H y aquí me quedan mis 10 mediciones, ¿sí? Estos son 10 mediciones que tiene H. Bien, sigo trabajando con la fórmula. Ahora necesito yo crear la matriz R, donde la matriz R es una matriz diagonal con las varianzas, ¿sí? En la diagonal, en la diagonal mayor o en la diagonal
yo tengo las varianzas de todas las mediciones, entonces las creo. La varianza de alta precisión es 4, ¿sí? Que es el cuadrado de la desviación estándar. Acá lo tengo, 2 al cuadrado es 4. Y la de baja precisión, que es 10 al cuadrado, es 100. Entonces voy a crear esa matriz o este vector primero, que aquí lo tengo, son puros 4. El otro son 100. Y construyo la matriz R, que es la diagonal, que trae toda la información, ¿sí? En la diagonal. Entonces, estas son las sigmas cuadradas de la matriz R. Esta matriz de covarianza, pues es inversamente proporcional a la precisión, ¿sí? Ok. Entonces, ahora sí, ya calculo la estimación de X. X testada o X hot, X sombrero, X gorrito o X testada, pues es la mejor aproximación de la X real. Y esta mejor aproximación pues es calculando el mínimo cuadrado ponderado. ¿Ponderado por quién? Por la matriz R, la matriz de covarianza, donde ya viene la información de la varianza. Entonces la calculo y pues me da 99, que es muy cercano al 100. ¿Sí? Yo puedo calcularlo aquí o puedo utilizar una función más cómoda de MATLAB que me da exactamente lo mismo, pero pues ya me lo da en un formato de texto. La resistencia estimada es 99.5, muy cercano al 100. A diferencia de que si yo hubiera tomado simplemente las mediciones de baja precisión, pues hubiera tenido valores muy alejados del 100. Pero haciendo la combinación lineal de las dos, mediante la técnica de mínimos cuadrados, pues me da un valor bastante cercano al real. Y obviamente aquí, entre más mediciones tengas, pues proporcionas mayor información, ¿sí? Haces que el espacio tenga mayor información y puedes tener un valor todavía más cercano si tuvieras más mediciones. Por ejemplo, vamos aquí a borrar y vamos a hacer que como si tuviéramos 50 mediciones. A ver, vamos a modificar aquí más el código, es bien rápido. En lugar de tener 5, vamos a hacer 50 mediciones de alta y 50 mediciones de baja precisión. Igual, no alteramos la varianza, ¿no? Es el mismo instrumento, nada más hacemos más mediciones. Aquí las vamos a concatenar, vamos a construir la matriz H y las varianzas, ¿sí? Estas son 50, van a ser 50 para cada una y es todo. Es todo. Entonces, bueno, empiezo. Este es el valor de la resistencia real, que en un momento dado, pues yo la mandé a comprar el lote, pero no sé si sean de 100 ohms. Entonces las voy a medir. Mido con mi instrumento de alta calidad y me arroja 50 valores. ¿Sí? Cercanos al 100 porque es un instrumento de alta calidad, pero noten como algunas mediciones me dio un 95 muy abajo, ¿sí? Otras 101, etc. Estas mediciones son con un instrumento de alta precisión, luego lo hago con mi instrumento de baja precisión y aquí pues sí hay algunas mediciones muy alejadas del valor real, ¿sí? Que a priori no lo conocería yo, pues. Entonces hago la concatenación, construyo todo el vector de todas las mediciones Y, que es un vector de 100, ¿sí? Y aquí están todas las mediciones, son 100. Y construyo la matriz H, que debe de ser 100 unos. Entonces vamos a calcular las varianzas de alta precisión, las de baja precisión, y construimos la matriz diagonal, que aquí pues no se va a alcanzar a ver, ¿no? Porque es una matriz, la matriz R pues es de 100%, porque nada más tiene elementos en la diagonal. Y ya que tenemos todos los componentes, entonces ahora sí calculamos la X testada, la cual nos arroja, bueno, no se ganó gran cosa, ¿no? Al aumentar las 50 mediciones tenemos
pues un valor también de 99.51, que es muy parecido al anterior. 99 prácticamente 52, ¿no? Pero, en fin, este es el método de estimación por mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Cómo se utiliza. Y bueno, les comento, este es el método, pues base es la matemática, es un ejemplo y entendiendo esto podemos comprender cómo se pueden construir algoritmos más avanzados, como por ejemplo el filtro de Kalman, que son algoritmos que nos ayudan a lidiar con la incertidumbre en la medición y la estimación de variables en espacios multidimensionales ante la incertidumbre. ¿Sí? Bueno, espero que esta clase haya quedado clara y bueno, igual estará disponible en el canal de YouTube para que la estén consultando, porque es la base para construir otros algoritmos. Yo espero que pronto iniciemos con el filtro de Kalman, pero sobre todo que podamos implementarlo en un microcontrolador. Pero insisto, es muy importante que se comprenda primero la matemática, ¿sí? Que desarrollemos la intuición matemática para poder después entender cómo programar en una plataforma, hacer una implementación de las ecuaciones, como en este caso en MATLAB. Bueno, aquí lo dejamos. Entonces el canal va a estar disponible, el video, perdón, estará disponible en YouTube.